El tema de esta predicación es esperanza para una crisis nacional. Ese es el tema. Esperanza para una crisis nacional. Durante los últimos días, las noticias que prevalecen a nuestro alrededor son alarmantes, inquietantes y un tanto paranoicas. Los seres humanos están siendo bombardeados de todas direcciones, con diferentes puntos de vista, tratando de orientar y prevenir para tener una mejor condición. Los cristianos, en medio de lo que estamos viviendo en los últimos días, no podemos evitar el que seamos bombardeados de igual manera, y muchos cristianos están siendo inquietados y se preguntan, ¿qué es lo correcto? Muy seguramente usted ha conversado con su esposa, con sus hijos en casa, y han llegado a pensar, ¿qué es lo que debemos de hacer como cristianos frente a la situación que estamos viviendo? ¿Cuántos lo han hecho? ¿Sí lo ha hecho? Es normal que se haga ese tipo de comentarios en casa. Y lo que surge es inquietante, porque la pregunta es, ¿cuál debe de ser la postura de nosotros frente a lo que estamos viviendo? Y quiero compartirles de parte de Dios una palabra que es de suma importancia, hermanos. La iglesia cristiana no se reinventa, tenemos una historia. Y es a través de la historia que encontramos nosotros los fundamentos, los principios y estatutos que necesitamos para enfrentar cualquier tipo de crisis que vivamos en esta tierra. Así es de que a partir de hoy tenemos de parte de Dios la responsabilidad de, antes de actuar, tenemos que leer la palabra de nuestro Dios y revisar cuál fue el comportamiento en el pasado de aquellos cristianos que vivieron momentos como los que estamos viviendo. Porque lo que hoy vivimos no es nuevo, ya se vivió en el pasado y se dejó una enseñanza para enfrentar en el presente los momentos difíciles. Y esta tarde vamos a ver, con la ayuda de Dios, un momento importante en la vida del pueblo de Israel como nación y cómo enfrentaron ellos la crisis que vivieron. Porque en el capítulo 29 del profeta Jeremías encontramos un momento cuando Israel vivió una crisis nacional como la que vivimos nosotros, y la manera como Dios les habló en el pasado será la misma que nos hablará en el presente para enfrentar las circunstancias en paz y de acuerdo a la voluntad de Dios. Mire lo que dice el versículo 1. Ponga su vista ahí. Dicho lo anterior, vamos a la palabra de Dios. Y esto es muy importante. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados. ¿Los que fueron qué, hermanos? Registra este capítulo el momento cuando la nación de Israel fue llevada cautiva, fue llevada presa por el imperio de Babilonia, y fueron ellos llevados a una nación que no era Israel. Y esa era la crisis de ese momento. Una crisis la define el diccionario de la siguiente manera: es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de una persona, de una familia o de una sociedad. Esa es una crisis. Una situación grave, delicada, que pone en peligro la vida de una persona, de una familia y de una sociedad. Y en el tiempo del profeta Jeremías, este exilio estaba poniendo en peligro el desarrollo de un país, no solamente de familias. En ese entonces Babilonia era el imperio que gobernaba el mundo. E Israel fue llevado cautivo, y dice el versículo 1, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó como, hermanos, cautivo de Jerusalén a Babilonia. El pueblo de Israel en ese momento estaba siendo llevado cautivo. Ahora esto que sucedió surge de algo que había dejado de hacer Israel. Había dejado de buscar a Dios. Dice el versículo 2
Después que salió el rey Jeconías y la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia. Vamos a ir un poquito atrás, deje su listoncito ahí, y vamos a ir al capítulo 27 de Jeremías. Jeremías 27. Antes de que lo leamos, quiero darle un poquito de contexto. Israel fue dividido en dos a causa de las decisiones de Salomón, de su hijo. El reino del norte estaba comandado por 10 tribus y se le consideraba como el reino del norte, que era Israel. Y el reino del sur era Judá, que comprendía Judá y Benjamín. Hubieron 3 exilios o 3 periodos en los cuales Israel fue llevado cautivo. En el segundo es cuando se registra lo que está registrando Jeremías. En ese momento Israel vivía por el norte gobernado por Babilonia y en el sur por los egipcios. Ellos estaban en el medio. Era el lugar donde concentraban las diferencias, por decirlo así. Y dice Jeremías 27:9, ponga su vista ahí. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo, ¿qué, hermanos? En medio de la crisis que vivía Israel como nación, se levantaron voces de diferentes lugares, con diferentes puntos de vista en cuanto al cautiverio de Israel y Babilonia. En ese momento de crisis se levantaron personas diciendo, este problema no va a ser muy largo, solamente va a durar 2 años. Y Dios le habla a la nación para confrontarlos y decirles, ustedes, israelitas, están escuchando las voces de muchas personas, pero en realidad no están escuchando la voz de Dios. Y eso mismo sucede hoy. Lo que estamos viviendo hoy, usted escucha muchas voces y muchos puntos de vista. Cristianos, no cristianos, seculares, intelectuales, científicos, respecto a lo que estamos viviendo. Y al último que escucha, si es que llega a escuchar, es la voz de Dios. Y esto es fuerte, hermanos. Porque lo que te tiene amedrentado, inquietado y paranoico, no es Dios. Es lo que escuchas de otro lado. Y el texto dice, no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan, ¿qué? Mentira. Para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. En una crisis nacional siempre hay puntos de vista del hombre, conocedores y no conocedores, muchos de ellos con buenas intenciones, pero la que debe de prevalecer en el corazón del cristiano es la palabra de Dios. Y esta tarde Dios quiere hablarnos a nosotros, porque quizás usted está inquietado respecto a lo que estamos viviendo. ¿Qué es lo que debo de hacer? Y la palabra de Dios dice en el 11, mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Y en una crisis nacional es muy importante lo que escuchamos. Mucha gente estaba hablando y diciendo, cuando ustedes vayan llevados cautivos a Babilonia, no va a pasar nada. Ustedes van a regresar con bien a Jerusalén. Y muchos dijeron 2 años. Sin embargo, ¿cuánto tiempo estuvieron allá, hermanos, los israelitas? ¿Cuánto tiempo duró el exilio en Babilonia? ¿Se acuerdan los que han leído la Biblia? 40 años. No fueron 2. Porque el tiempo que dura una crisis no la sabe el hombre. ¿Quién la sabe? Dios. Versículo 16. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo, así ha dicho Jehová,
no oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo, he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia ahora pronto, porque os profetizan, ¿qué, hermanos? Y todo lo que hoy estamos viendo es muy parecido a este momento. Nadie tiene la certeza. Todos están proponiendo, y desde un punto de vista, desde una percepción personal, lo que pudiera suceder. Pero los hombres están escuchando y están siendo amedrentados, atemorizados, sin saber cómo enfrentar la situación. Capítulo 28, versículo 2. Allá adelantito. Así habló Jehová de los ejércitos. ¿Quién habló, hermanos? Jehová. Dios habló. Dios de Israel, diciendo, quebrante el yugo del rey de Babilonia. El yugo del rey de Babilonia. 15. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová, ¿qué? No te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Hoy como nunca, las redes sociales, las plataformas están bombardeando la vida de millones y millones de personas, influenciando en sus mentes y sus corazones respecto a una crisis mundial. Y ahí está usted, que se levanta desde temprano observando, viendo y escuchando y no sabe cuál es lo correcto. Y Dios, a través del profeta Jeremías, confrontó a otro profeta, Ananías, que estaba haciendo en el pueblo intimidarlo y llevándolos a una paranoia. El pueblo de Dios, Israel, había sido engañado vez tras vez por personas que decían cosas que Dios no había dicho. El pueblo de Israel había abandonado a Dios y había ido detrás de su corazón. Lo mismo que sucede hoy. ¿Sabe qué es lo que ha pasado, hermanos, en estos últimos días? Que Dios, a través de lo que hemos vivido, ha evidenciado que el corazón del hombre y del cristiano y de la mujer cristiana son corazones tibios. Porque no saben qué hacer. Tienen la palabra, pero no la leen. Saben lo que tienen que hacer, pero prefieren mejor seguir la corriente de la gente que no conoce a Dios que seguir al Dios vivo que tenemos en la Biblia. A raíz de todo eso surge una crisis nacional. Y Dios levanta su voz esta tarde en este lugar y en esta iglesia para hablarnos a nosotros y darnos la certeza y la seguridad de cuál debe de ser el actuar del cristiano frente a momentos como los que vivimos el día de hoy. Miren lo que dice Jeremías 17:5. La Biblia debe de ser el manual, la Biblia debe de ser la que rija nuestra vida y nos ilumine nuestro caminar. Jeremías capítulo 17, versículo 5. ¿Ya lo tiene? Amén. Así ha dicho Jehová. ¿Quién habló? Jehová. Dios. Maldito el varón que confía en ¿quién? Esta tarde Dios nos llama y nos llama fuertemente, hermanos. No confíen en las personas, aunque tengan buenas intenciones. Porque todos ellos hablarán cosas desde su punto de vista y no del corazón de Dios. Cuando usted está escuchando a las personas, cristianas o no cristianas, y usted se deja guiar por ese punto de vista, usted está dejando de confiar en Dios y está confiando en el hombre. Y eso va a llevarlo a una destrucción espiritual y luego familiar, hermanos. Preste mucha atención a esto. Si va a confiar en alguien, si va a confiar en algo, si va a confiar en un consejo, que sea el de Dios y no el del hombre. Porque el hombre puede decir muchas cosas, pero el que conoce la vida del hombre y su historia es nuestro Dios creador. Así ha dicho Jehová: maldito el hombre que confía en el hombre, que se deja influenciar, que considera su punto de vista por encima del punto de vista del Creador. Dice el texto al final: y pone carne por su brazo y su corazón, ¿me ayuda a leer? Porque aunque tenga buena intención, el pensamiento del hombre siempre va a producir alejar al hombre de Dios. Y es así como hoy lo estamos viendo.
Hoy es cuando el hombre quiere estar más lejos de Dios. Hoy es cuando menos quiere buscar de Dios. Y entre ellos están los cristianos, ustedes, siguiendo la corriente del mundo. Sí, pastor, son autoridades, tenemos que regirnos por ellas. Eso es muy cierto. Pero ¿qué está pasando en su corazón? ¿Dónde invierte más su tiempo? ¿En las redes sociales, la televisión o leyendo la Biblia? Contéstese usted. Jeremías 29:4. La Biblia nos enseña que no es sano poner la confianza y la mirada en el ser humano, quien quiera que sea. Ahora, mire lo que le dice Dios a Israel en un momento en el cual están siendo llevados cautivos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién dijo? Dios. Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no disminuyáis. Y surge una pregunta: Dios, tú estás permitiendo que nos lleven de nuestra tierra a una tierra extranjera, y tú quieres que en esa tierra extranjera, donde vamos a estar esclavos, ahí tengamos familias. Ahí con esa gente que va a golpearnos, que va a lastimarnos, tú quieres que ahí tengamos familia, que trabajemos y hagamos las cosas. Esa es la pregunta que surge aquí. Porque Dios le dice a Israel: cuando llegues a Babilonia, haz todo esto. Y tal pareciera que fuera contradictorio. ¿Qué tipo de Dios nos castiga de esa manera? Y dice el texto 7. Ponga atención ahí. Y procurad la paz de la ciudad. ¿Me ayuda a leer? Hasta ahí. ¿Tú quieres que estemos en paz de los que nos oprimen, Dios? ¿Tú quieres que oremos por los que van a lastimarnos, a los que van a agredir a nuestros hijos? ¿Y sabe qué? La respuesta es sí. Porque Dios sabía que en ese lugar donde ellos serían llevados cautivos, iban a vivir ¿cuánto tiempo? 40. Y si la nación de Babilonia estaba bien, también Israel estaría ¿qué? Bien. Y eso mismo Dios te pide esta tarde a ti. Si estás viviendo en México, que es el país que te tocó donde nacer, crecer y vivir, lo que tenemos que hacer es orar. Orar. Y tener paz con aquellos que vivimos en este lugar. Porque ¿para dónde te vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella, Jehová. Es decir, cuando llegues allá, Israel, tienes que orar por esos gobernantes. Sí, te van a oprimir, pero si oras por ellos, yo tendré misericordia de ti y cuidaré de ti. ¿Qué es lo que vemos el día de hoy, hermanos, frente a lo que estamos viviendo? Críticas, puntos de vista distintos. Pero ¿quién ha levantado la voz y decir: oremos por aquellos que nos están gobernando? Porque no es fácil estar arriba y tomar decisiones cruciales. Porque Dios nos llama a nosotros como cristianos a orar por nuestros gobernantes. ¿Sí lo sabía? Si no, déjenme llevarlo a un pasaje. 1 Timoteo 2, 1 y 3. El bienestar de la ciudad donde iban a ser llevados los israelitas podría ser el bienestar de ellos. 1 Timoteo 2, 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿A quién le está hablando aquí, hermanos? ¿A quién? ¿Usted? ¿Usted es cristiano? Por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Quiénes son ellos? Los que nos gobiernan. No te preguntas si son buenos o malos, si te caen bien o te caen mal. El deber de un hijo de Dios, ¿qué es? Orar.
Señor, ten misericordia de esta persona. Ayúdalo. Que tome decisiones sabias y temerosas. Para que vivamos, ¿cómo? ¿Está conmigo en el texto? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable. ¿Qué es bueno y agradable? Esto es bueno y agradable, orar por los que están en eminencia delante de Dios, ¿nuestro qué? Nuestro Salvador. Eso es bueno. Y frente a lo que estamos viviendo, Dios quiere que hagamos lo mismo, que oremos, que lejos de que estemos inquietados, estemos orando. Señor, no sabemos lo que va a pasar, pero queremos que tú tomes control de lo que estamos viviendo. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? No lo sabemos, pero queremos pedirte, Señor, que tomes control y que pronto venga tu paz a este país y a nuestras vidas. ¿Lo estamos haciendo? Jeremías 29, 8 y 9. Esto es muy importante, hermanos, porque esto está en la historia. Y el deber del cristiano es revisar lo que sucedió para tomar lo que es bueno y dejar lo que es malo. Versículo 8 de Jeremías 29. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan. Ellos en mi nombre no los envié, ha dicho Jehová. Y el mensaje que Dios le dio en ese momento, que Dios nos recuerda hoy en el tiempo presente, es muy claro. No escuches los puntos de vista de los demás. Pueden tener buenas intenciones. Tu deber como cristiano es saber qué dice Dios en su palabra respecto a lo que estamos viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De esto depende tu vida y la de tu familia. Porque a partir de hoy tú tienes dos opciones. Consideras el consejo de Dios o haces lo que tú quieres hacer. Pero al final las consecuencias tú las enfrentas. El mensaje está ahí. Versículo 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan, ¿me ayuda a leer? Hasta ahí. Me equivoqué, no fueron 40, ¿cuántos fueron? 70 años. ¿Cuántos? 70 años. Cuando se cumplan los 70 años, yo os visitaré, dice Dios, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Y qué dice Dios? Y yo os oiré. Dice Dios, después de que ustedes me busquen con desesperación, después de los 70 años, y ustedes me clamen y me busquen, ¿qué dice Dios? Yo los oiré. Y gloria a Dios por ello. Que cuando arrodillamos nuestro corazón, quitamos nuestro orgullo, nuestra autodependencia y levantamos nuestra mirada a Dios gracias, tenemos un Dios que nos escucha. 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis. ¿Me ayuda a leer? Y esa es la esperanza en medio de una crisis nacional. Buscar a Dios de todo corazón. No a tibias, no a medias, no a ver si funciona. ¿Sabe qué espera a Dios en este tiempo del cristiano? Que lo busque de todo corazón. Pero tristemente no sucede así. Tristemente este momento lo que ha evidenciado que el cristiano es más tibio que nunca. Cantamos un canto muy hermoso el pasado domingo, por encima del sol. ¿Se lo sabe? Que vivimos por encima del sol. El canto es muy hermoso. El asunto, ¿sabe qué? Que no lo aplican. Porque está viviendo este momento como que fuera aquí su tierra, la tierra, su último lugar. Estamos de paso. Y tenemos que vivir este momento por encima del sol.
por encima del punto de vista del hombre y de acuerdo a los parámetros que Dios estableció en su palabra. Cantarlo no cuesta, vivirlo sí. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios esta tarde nos llama a la iglesia en este lugar a que lo busquemos de todo corazón. No cuando te convenga, no cuando tengas el tiempo libre, no cuando te sientas tranquilo. Busca a Dios de corazón. De corazón. Pastor, ¿cómo es eso? Con compromiso, con responsabilidad. No te dejes intimidar por lo que escuchas a su vez. Tú busca a Dios. Lee su palabra, ponte en oración. Y si hay un momento de congregarte, congrégate, porque ahí Dios te va a hablar y te va a ministrar. Amén. Amén. Deuteronomio 4:23. Dios siempre ha querido tener una relación muy cercana con su pueblo. Y Dios siempre ha deseado que el pueblo al cual ha redimido le busquemos de corazón. Y Dios nos pregunta esta tarde, ¿usted busca a Dios de corazón? ¿Está siendo sincero usted en su búsqueda de Dios? Es una pregunta muy importante, hermanos, porque después de este mensaje usted saldrá allá afuera y tendrá que enfrentar lo que estamos viviendo. ¿Y cómo lo va a enfrentar? ¿Cómo lo viene enfrentando o con la palabra de Dios que esta tarde nos está hablando? Mira lo que dice Deuteronomio 4:23. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, o hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis ahí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven ni oyen, ni comen ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, ¿me ayuda a leer? Qué hermoso es nuestro Dios, que no nos paga de acuerdo a cómo nos comportamos. Dios es tan grande con nosotros, que a pesar de nuestros errores y equivocaciones, si usted reconoce su pecado, su falta, y busca a Dios de corazón, lo va a encontrar. Lo va a encontrar. Dios es tan grande con nosotros, iglesia, porque esta semana, como pastor, yo he visto muchas inquietudes. Cristianos de un lado para otro moviéndose, inquietados por lo que están viviendo. Pero ninguno he visto que me diga, pastor, pero yo estoy buscando y confiando en Dios. No he escuchado un hijo de Dios que me diga, tenemos esto, pastor, vivimos esto, pero yo estoy confiando en que Dios tiene control. Y Dios quiere hombres y mujeres así, que sean sacudidos por los problemas que vivimos en el tiempo presente, pero que estemos buscando a Dios de corazón. No a conveniencia, no si te funciona, de corazón, porque si tú buscas a Dios lo encontrarás. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y ese es el mensaje esta tarde del Dios que hemos adorado. Ese es el mensaje del Dios que hemos proclamado y hemos exaltado, un Dios vivo y poderoso, que si lo buscas de corazón, lo vas a encontrar. No permitas que los vientos que nos están inquietando en el tiempo presente nos alejen de lo más importante que es para nosotros Dios. No podemos evitar la crisis, ahí está. No podemos evitar las voces.
pero que eso no permita, que eso no sea una razón para que tú dejes de buscar a Dios. Búscalo. Con tu familia, ahí en tu casa, con tus hijos que te preguntan y te dicen, ahí con tu nuera, con tu suegra, con los que tienes en tu casa, diles esto: el tiempo es difícil, puede ser político, no puede ser político, pero vamos a buscar a Dios de corazón. La esperanza en una crisis nacional es que el pueblo de Dios busque a su Creador y lo busque de corazón, no a medias, no a conveniencia, sino con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Que Dios nos ayude y que Dios nos sostenga en el tiempo presente.